Vamos a iniciar con esta nueva mesa, que también es una nueva experiencia que se va a impulsar, para tratar de fomentar la participación del público, que siempre se queda corto, nunca hay preguntas, nunca hay tiempo para oír sus comentarios y sus preguntas. Entonces, yo creo que la dinámica va a ser esta. Lo primero es ver qué tipo o qué preguntas hay de todas las dos mesas anteriores y sobre eso tratar de llevar la discusión de esta mesa redonda. No sé si alguien tenga ya alguna pregunta. Yo quisiera que fueran preguntas específicas porque tenemos, bueno, 4 expertos sobre los distintos temas que se tocaron y ellos pueden hacer y generar mayor nivel de discusión, ¿no? Sobre algunas preguntas específicas. Entonces, si tienen alguna pregunta. Que se abra la lista. Ya está, Marcia. Que se abra la lista, ¿ok? Vamos a hacer de 3 en 3. Y Josefina. Bueno, empezamos. Sí, pero iniciamos, yo creo, con preguntas del público que han estado oyendo todas las propuestas. Ok, iniciamos con Marcia. Bueno, buenas tardes. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor Arturo Guillén. Recuerdo un texto de David Harvey, sí, en donde habla sobre el neoliberalismo y hace una crítica, y en particular toca el caso de China. Y bueno, de China es obviamente lo que usted y el doctor Juan José Ramírez comentaron de una problemática financiera, pero él señalaba que era de carácter interno, o sea que los bancos en China internamente eran limitados y que de hecho ya habían tenido una burbuja, ¿no?, que había estallado al interior de China y que era una burbuja inmobiliaria que había tenido lugar aproximadamente poco antes del estallido de la crisis subprime. O sea, había sido un par de años anterior. Nosotros vemos que efectivamente en el caso de China hay bancos, ¿no?, que ya se han internacionalizado. De hecho, ya tiene oficina de representación aquí en México, ¿no?, el Banco Industrial de China, pero este sigue siendo un problema. El financiamiento interno de China, yo quisiera que me profundizaran un poquito más acerca de esta situación. Gracias. Gracias. Mónica, por favor. Gracias. Yo quisiera hacer 2 preguntas, pero también estoy más ansiosa para escuchar el debate entre ustedes. Entonces, de forma muy puntual, para la doctora Correa, yo le pediría si puede hablar un tantito más sobre el margen de maniobra que los bancos centrales de los países periféricos tienen o no tienen en ese contexto post-crisis y de estancamiento global. Y específicamente pensando en los países latinoamericanos, si usted ve tendencias al interior de la región que son encontradas o no, si todos están siguiendo más o menos la misma tonada. Y para el doctor Juan José, yo quisiera preguntarle pues tras escuchar su conferencia, si la Comisión Económica para el Desarrollo de Asia, como el paralelo que tuvo la CEPAL para todo el proyecto desarrollista, a partir de los años 50, 60 sobre todo, si tuvo algún peso en las estrategias implementadas en Asia, y si tuvo, ¿quién pudiera ser, así como un pensador, un economista, alguien que nosotros pudiéramos buscar más información? Gracias, Mónica. Por favor, Josefina, ya tiene micro. Soy un autor que es un economista liberal que señala que las crisis económicas son generadas por expansión de la política monetaria, que genera distorsiones de precios relativos y que eso hace, en una primera etapa, genera crecimiento económico, aumentan los bienes de inversión, en contraste cae la producción de bienes de consumo. Y mi pregunta específica para el doctor Arturo Guillén
es si la economía china, si lo que está pasando en la actualidad con la tasa de crecimiento de la economía china, con su caída, se puede interpretar como una crisis asociada a hipotecas subprime o se puede interpretar como una medida deliberada por parte del gobierno de fortalecer lo que sería la demanda interna a través del ascenso de los bienes de consumo. Mi pregunta también para el doctor Juan José Ramírez se refirió cuando explica una de las etapas del desarrollo de la economía japonesa, se habló de ahorro forzoso. ¿En qué términos se dio ese ahorro forzoso? Y la otra pregunta tiene que ver, en la parte final de su exposición, señaló cómo México está, digamos, mirando hacia lo que sería el TPP, pero está descuidando la importancia de otras economías asiáticas y el caso particular de China. En su opinión, ¿eso se debe a la dependencia económica e influencia política que tiene Estados Unidos en nuestra economía mexicana? Bueno, después de estas preguntas, yo propongo que cada quien retome su pregunta así muy concreta y se exponga y a partir de eso se haga un debate ya con la contestación de cada quien. Entonces, la primera, la de financiamiento interno chino. ¿Por qué no ¿O todos? O la vamos a contestar. retomamos lo que Ok. sienta cada uno que puede decir? Perfecto. Bueno, entonces, ¿No hay más preguntas del público? bueno, pues pusimos 3. 3. A ver, ¿hay más preguntas? Sí. Ok, bueno, entonces la abrimos a todas y globalmente las contestamos. Ok. Bueno, mi pregunta es para el doctor Juan José Ramírez. Me interesó mucho este planteamiento que hizo acerca del tipo de capitalismo que se da en esa zona del mundo y me gustaría saber si en ese sistema funciona el sistema de lobby o estos grupos de presión que tienen una función muy importante en Estados Unidos o en Europa. Otra pregunta, por favor. Sergio, con el señor. Sí, una pregunta al doctor Ramírez. ¿Cómo ve el caso de Cuba ahorita? ¿Pretenden seguir el modelo chino o vietnamita, es decir, una dictadura, cerrado en lo político, pero abierto en lo económico, o cómo lo ve usted? ¿Alguna otra pregunta? A la 1, a las 2. ¿No? Ok, entonces empezamos. Le damos la palabra a… Sí, a Eugenia, por favor. Sí, mejor así en el mismo orden en el que intervenimos al principio, al fin que yo nada más tengo una pregunta, bueno, y algunos comentarios al debate. Sí hay que señalar que pues el aglutinamiento estadístico que el Fondo Monetario Internacional hace de las llamadas economías emergentes, pues da escalofríos, porque son economías completamente distintas, son economías que tienen historias y formas de construcción institucional diversas, y y sería un error pensar en ellas de una manera tan cuadriculada como lo pretende hacer el fondo. Pero también hay que ver otro asunto muy importante. O sea, nosotros al analizar esos países necesitamos de esas particularidades para reconocer su principal orientación, al menos en política monetaria. Pero hay que ver una cosa muy importante: los llamados mercados financieros, es decir, los grandes conglomerados, los grandes dealers, brokers, estamos hablando de Goldman, de todos ellos, más aún las calificadoras, ellos sí los tratan como economías emergentes, los clasifican, los tratan y los catalogan y les proponen políticas económicas, vamos a decir, no cortadas a la medida, sino cortadas a la producción en masa, pues, de políticas. Da lo mismo si te llamas Yemen o si te llamas, no sé, cualquier Samoa, ¿no? O sea, las políticas económicas las están recortando, eres mercado emergente y por lo tanto te toca tal política en este momento, ¿no?
Entonces, las variaciones son pocas, hay muy pocas variaciones dentro de estos formularios, vamos a llamarlo así, de las agencias calificadoras, del propio Banco Mundial, ¿no? Hay muy pocas veces encontramos contenidos distintos o énfasis específicos. Sí hay un reconocimiento dentro de las economías emergentes de grupos de algunas de las grandes economías de los mercados emergentes, y ahí es donde a lo mejor sí es importante distinguir cómo esas grandes economías, y estamos hablando por supuesto de Brasil, pero también de Rusia, ¿no? Estamos hablando de la India, en fin, de estas grandes economías del llamado mercado, de los llamados economías emergentes, que sí impulsan políticas monetarias que tienen visos de enfrentar, algunas de ellas sobre todo, visos de enfrentar las líneas fundamentalmente trazadas por el Fondo Monetario y específicamente por las agencias calificadoras en su mayoría. De todas maneras, no vemos con claridad hasta ahorita posiciones que realmente protejan a los mercados financieros locales de los grandes flujos especulativos de capital que han estado mermando, por lo menos América Latina, en mucho su capacidad de crecimiento. Y por el contrario, pues más bien parece que las políticas monetarias en América Latina pues están abandonando el poco contenido heterodoxo que pudieron llegar a tener hasta arribar a políticas cada vez más ortodoxas, ¿no? Y no hay visos de que se contemple profundizar el control de capitales, frenar el endeudamiento corporativo, etcétera. Entonces, yo diría esa sería mi respuesta pues a la pregunta que nos hace Mónica. Y además pues también me gustaría un poco como provocación para todos nuestros ponentes es este debate de la hegemonía china y la hegemonía americana. ¿En qué medida, bueno, esa hegemonía se construye sobre la base de doblegar, vamos a decir así, las economías de otras regiones o de otros países? Por lo que pude estar observando de lo que ustedes nos están planteando, hay una competencia hegemónica clara entre Estados Unidos y China. Pero ¿qué pasa con Europa? ¿No? Que además tiene fórmulas de articulación particulares diferentes con China que las que venía teniendo la economía norteamericana. Entonces, me gustaría un poco, así como provocadoramente para los que hablaron más de Asia y específicamente de China, pues lanzar esa pregunta. Gracias. Ok, le damos la palabra a Arturo. Más o menos unos 15 minutos cuando mucho para seguir discutiendo. ¿Me estás viendo cara de que voy a abusar? Sí, de que no lo haces mucho. Ok. Bueno, un poco sobre lo que se ha preguntado en general. Primera cuestión, advierto que del conocimiento de la economía china mío es muy limitado. O sea, a partir de esta ponencia y de lo que estuve haciendo en mi libro sobre el problema de la hegemonía, empecé a meterme un poco en ello. Pero no siento tener un conocimiento interno de lo que pasa en China como para dar un punto de vista que tenga alguna fuerza, ¿no? Pero trato de contestar a la pregunta de Marcia, de lo que plantea Harvey, de si hubo, incluso antes de la crisis global, una crisis financiera en China, si esta está ligada a la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. No tendré una respuesta concreta, por lo mismo que dije antes. Pero, primera cuestión, China difícilmente podemos considerar que en este momento es una economía socialista. Cualquiera que sea lo que entendamos por socialismo, o sea, lo que se construyó en China, que era, digamos, en cierta forma un
una continuación del modelo soviético en muchos aspectos. Eso ya no existe más, o sea, China es una economía capitalista. Probablemente una economía capitalista con una economía mixta, con una fuerte presencia del Estado, con un capitalismo de Estado, no sé cómo definirlo, pero ya no es socialista. Y si es capitalista, entonces no podemos pensar que no va a presentar las mismas contradicciones que enfrenta cualquier economía capitalista en el desarrollo de la acumulación de capital, ¿no? Entonces, el hecho de que sigan creciendo y de que tengan capacidad de mantener esas altas tasas de crecimiento y que hayan tenido esos logros sociales, ¿no? Estaba por ahí en alguna nota, recordaban que China sacó de la pobreza 700 millones de sus 1.300. Bueno, eso se dice rápido, ¿verdad? Desde luego hay que medir el nivel que estamos entendiendo por pobreza, pero eso no lo ha logrado nadie de los países que han tratado de enfrentar el problema de la pobreza, ¿no? Pero bueno, es capitalismo, tiene que enfrentar sus contradicciones. Pareciera ser que efectivamente sí hay un proceso de fragilidad financiera ligado a esta economía financiera en la sombra, o este sistema financiero en la sombra. Yo todavía no acabo de entender en qué consiste, pero sí funciona mucho al estilo de Occidente, es decir, no solo es que expande el crédito, sino emite obligaciones, emite una serie de títulos, genera derivados, en fin, no tengo todavía claro el panorama, pero ahí hay un problema de una economía en la sombra, de un sistema financiero en la sombra, que los datos, creo que Alicia lo decía, y yo lo que noté en un análisis de este problema, decían que controla entre el 20 y el 40% del crédito total en China, ¿no? Entonces ahí hay un problema, no sé hasta qué punto. Lo que sí entiendo, y también creo que ese es otro punto que tenemos que considerar, es que el tratamiento de China, de los problemas financieros y del funcionamiento del sistema financiero, no es el que existe en Occidente. Y su capacidad de regulación y de gestión tampoco se han abierto totalmente, ¿no? Mantienen controles de capital, no están totalmente abiertos a la globalización financiera, y la regulación es mucho más fuerte, y el Estado chino no se toca el corazón para que cuando